tardes para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de la tarde. Tengo el placer de introducirles al profesor Motohiro Insawa. Él es el director del Centro de Investigación Clínica de Alergia y Dermatología en Nagasaki, en el Hospital Nacional de Nagasaki. Muchísimas gracias por la invitación tan amable a este simposio de ácaros. Hoy mi tema es la prevención en la alergia de ácaro. Esto es un tema bastante complejo y Mario muy amablemente me dio este tema algo difícil. Voy a pasar estos 30 minutos convenciéndolos de seguir la dirección de, al final, mis conclusiones. Here, my specialty is mostly. Como pueden mirar, mi especialidad es mirar a través de los ácaros, pero esta vez quisiera hablarles de la prevención. Esta es un reto, un desafío, pero bueno, va a ser interesante. Los contenidos hoy de mi presentación incluyen 5 puntos. El primero es un resumen sistemático y el metaanálisis acerca de la prevención, principalmente cómo prevenir el ácaro. Luego, los alérgenos del ácaro alrededor del mundo. Luego, me gustaría mostrarles algunos estudios de prevención que fueron realizados por Dr. Kiroshi Saito y también Kins Mitsuoka. Y mi cuarto, hablaré de un estudio de prevención reciente de un colega en el Reino Unido. Y finalmente, muy interesante, un estudio de la prevención primaria, no para quizás una inmunoterapia contra los ácaros. Primero que todo, me gustaría regresarme a la era de los finales de los 80 y este estudio fue organizado por la antigua Asociación Internacional de Alergología y el doctor Thomas Plasmius y Alan Bleck organizaron un taller internacional sobre la alergia por ácaros y luego en esta conferencia inicialmente ellos habían llegado a un acuerdo que 2 microgramos de DERP1 por gramo de polvo puede de hecho inducir una sensibilización contra los ácaros y esto puede inducir el asma. Y también 10 microgramos de DERP1 por gramo de polvo podría también es propuesto como un factor de riesgo importante para el desarrollo del asma aguda en los individuos con alergia a los ácaros. Estos 2 doctores, estos 2 médicos dirigieron, ellos han conducido e iniciado pues este estudio. Y en 2008, un artículo salió y de Copenhague, en Dinamarca. Ellos estudiaron las medidas de control del ácaro polvo doméstico y lo que hicieron en este estudio sistemático es que hicieron un estudio de las pruebas randomizadas de los que evaluaba la exposición a los ácaros, al polvo, al alergeno del ácaro y en los hogares de las personas con asma alérgica por ácaro. Así, estos se compararon con una intervención activa, placebo o sin ningún tratamiento y se hicieron 54 estudios y el total de 3.002 pacientes. Su conclusión llegaron que a pesar del hecho de que muchos de los estudios eran de calidad muy pobre, se podría esperar de exagerar el efecto reportado. Ellos no encontraron ningún efecto sobre las intervenciones. A esta conclusión fue a la que llegaron. Como pueden observar aquí, al principio, el
el número de pacientes en grupo, podemos observar aquí, casi no hubo ninguna mejoría. Luego, el segundo punto es que los puntajes de los síntomas para el asma podemos observar, no pudieron encontrar ningún efecto. Y el uso, la dosis de medicación, no pudieron encontrar tampoco. Y en las medidas objetivas, así como el pico expiratorio de la tasa de flujo en la mañana, no encontraron ningún efecto. También el volumen expiratorio forzado en un segundo, de nuevo, no pudieron encontrar ningún efecto. Y finalmente, la concentración provocativa, que causa el 80% de la caída en el FEV1, no pudieron encontrar ningún efecto tampoco. De manera que parece ser algo desilusionante y decepcionante para aquellos que tenían mucha iniciativa y él ha contribuido tanto grandemente a los estudios de ácaros doméstico. Lo que este doctor publicó en el 2008, él de hecho llegó a su conclusión de que el metaanálisis no era una contribución útil para evitar el alergeno. Y de hecho es Stone, y Tom estuvo en Japón el año pasado, y él tiene un gran interés, muestra muy interesado. Él dio un muy buen tour el año pasado en Japón para la celebración del descubrimiento del ICE. Y Kimi nos dio una charla como a los años 90, y realmente él nos sorprendió grandemente con esta charla. Y Tom fue estudiante de Kimi, y él hizo una purificación cruzada de los alérgenos del ácaro con el doctor Chapman, estudió esto. Y este doctor Kimmich tiene un gran compromiso de las alergias de ácaros por ácaros. Este es otro artículo. Cochrane, la biblioteca de Cochrane, dice cómo puede la reducción y la prevención, las medidas preventivas de los ácaros en polvo doméstico. Este es un estudio sistemático, y de nuevo no podemos ver, podemos observar, pero se aplica todo lo que el doctor Thomas Platzmills dice. Y actualmente ellos llegaron a la conclusión con este estudio, unos niveles muy bajos de evidencia que pudieron encontrar de 3 a 4 estudios. Sin embargo, Tom cambió un poco durante este estudio de 7 años. Y finalmente, me gustaría resaltar que hay una prevención para evitar la dermatitis atópica, un resumen sistemático, y el metaanálisis. Él hizo este estudio, y como podemos ver aquí, no hubo un efecto en contra de la prevención primaria de la dermatitis atópica. Entonces, estas son las conclusiones de las diferentes metodologías. A mí me gustaría desafiarlos y retarlos en aquellas conclusiones, ponerlos como un desafío y enfocarse en los niveles alérgenos de los ácaros en el futuro y en el mundo. Tom y en el resto de los doctores tienen este acuerdo que 2 microgramos, como les mostré, para la sensibilización, y también 10 microgramos por la exacerbación del asma en este taller. Y estos son datos. Esta diapositiva fue suministrada por mi colega, el doctor Yaseda, en el Hospital Nacional de Yasheda. Como podemos observar aquí,
Son los datos de Tokio, estos son los de Berlín, estos son los de Estocolmo y Sao Paulo. Y este acceso es de DER 1, el nivel DER 1, expresado por un microgramo por gramo de polvo. 2 microgramos de polvo, nivel está aquí, se observa aquí. Si ustedes se van a Suecia, el ácaro no tiene nada que ver con asma. Puedo decirlo, el nivel más alto de este ácaro en sus casas es mucho menor que el nivel de las demás. Si ustedes van a Berlín, sin embargo, se puede mirar en Europa. Hay mayores concentraciones del polvo que se puede observar. Y si ustedes van a Tokio, pueden claramente observar el nivel más grande, más elevado de polvo por microgramo. Es mucho más alto, mucho más elevado comparado con aquel de Estocolmo y en Berlín. Y estos son datos de América Latina. En la América Latina es equivalente se equivale un poco con nosotros. Esta mañana ya se comentó en las áreas tropicales. Sin embargo, en los países asiáticos también nosotros necesitamos observar más el nivel del polvo, del ácaro en el polvo. Como podemos observar aquí, estos son 10 microgramos por gramo de polvo. Y en Tokio, esto es un dato de los 90, sin embargo, aún encontramos un gran nivel, un alto nivel, y de hecho es una exacerbación para el paciente contra el alergeno del ácaro. Entonces, este tipo de consideración nunca se ha realizado, nunca se ha hecho en el resumen sistemático en un metaanálisis. Este es un problema de consideración. Esta es una comparación entre Japón y los Estados Unidos. De nuevo, si miramos aquí el nivel de ácaro entre los Estados Unidos y Japón, el Japón presenta unos niveles más elevados con respecto a los Estados Unidos y 31 en los Estados Unidos tienen mayores niveles. Me gustaría llevarlos a Europa y estos son datos de estos países y como podemos observar aquí en estos puntos azules, estos son de España. Entonces, si ustedes van al sur, hay mayores niveles de producción por el ácaro, por el polvo, y también en Italia hay un elevado nivel. Si vemos el nivel 1, que es este acceso en una concentración FeL de 1. Como resumen, para resumir este parámetro y de mi charla, este cuadrado blanco indica el promedio del ácaro de polvo en Europa y este triángulo verde indica el nivel de los Estados Unidos y este morado, este púrpura indica el nivel de ácaro en el Japón. Entonces, si ustedes comparan estas tres áreas de nivel de producción de ácaro, es obvio, muy obvio, que tenemos en el Japón un alto nivel de producción de ácaro. Me gustaría hablar sobre una prevención vieja, antigua, de un estudio por el doctor Yasepa y el doctor Saiko y el doctor Disioka. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos discutieron, debatieron, estudiaron acerca de 57
niños, infantes con dermatitis atópica que presentaban alergias diferentes a la leche de vaca, a diferentes agentes, pero no fueron desensibilizados en contra del ácaro, del polvo. Ellos reclutaron un número total de 57 infantes, niños, y de forma aleatoria los dividieron en dos grupos. El grupo A consiste en 30 pacientes y el segundo de 27 pacientes. Y como pueden mirar aquí, A era más o menos de 6.6 y con un nivel de 5 con IgE 5 como se ve aquí. Estos son los son positivos. La diferencia entre el grupo A y el grupo B es el encasamiento embedido del bloqueo del ácaro. Ellos suministraron ese tipo de encapsulamiento con los niveles de ácaros. Y generalmente en Japón las familias tienden a dormir con sus padres. En esta situación ellos suministraron algunos lugares, 4 lugares específicos de camas, de lugares de dormitorios con camas. Y interesante, este fue el resultado. Esos son los resultados del DERP-1 y del DERF-1, de las concentraciones de ambas, en tanto positivo como negativo, al principio y al final del estudio. Como podemos observar aquí, el grupo B, el nivel de ácaro producido de 3.4 a 0.77. Sin embargo, si miramos el grupo B con el grupo A, los resultados, no hubo una diferencia significativa. Entonces, exitosamente redujeron los niveles, la concentración del DERP-1 y del DERF-1 durante durante el estudio. Y esta figura nos muestra los niveles de los anticuerpos IgE contra el DF. Y como ustedes pueden observar aquí, había una diferencia significativa entre el nivel de IgE, de anticuerpos IgE contra del DF entre el grupo A y el grupo B. Porque como yo les voy a explicar que entre el grupo A y el grupo B, este fue suministrado también hay una sensibilidad a los HDM determinados por la prueba en piel al final del estudio. Había una diferencia, como se puede esperar. El grupo B tiene una menor sensibilización hacia el ácaro del polvo. Como resultado, total de 57 pacientes, 26 convirtieron positivos y 31 fueron negativos en contra del ácaro del polvo. Y este grupo, yo ya como les he explicado anteriormente, que había estudios que mostraban las diferencias entre los ácaros entre el grupo A y el grupo B. Entonces, ellos claramente mostraron este tipo de medición o de evaluación para prevenir y evitar la desensibilización con la formación del ácaro del polvo en los niños, en infantes. Y algo de manera reciente, hay un estudio nuevo de prevención que proviene del Reino Unido y Brujano en el 2016, este artículo vino de Manchester y como ustedes pueden observar aquí, Adam Kostovic nos acompañó y ellos nos compartieron lo que ellos hicieron. Ellos reclutaron sujetos sensibles al ácaro del polvo, 284 pacientes. Ellos los dividieron este número de pacientes en dos grupos, uno placebo y los otros en activos, un grupo activo de 146.
ellos aleatoriamente lo dividieron en 2 grupos y luego de recibir atención médica en el hospital, les hicieron seguimiento por 1 año y luego fueron evaluados para mirar posibles exacerbaciones. Llegaron a la conclusión de, puedo mostrarles el resultado, y al utilizar medidas especiales en contra de, o medidas preventivas contra la formación del ácaro del polvo, se obtuvo una reducción del 84% de los niveles del ácaro del polvo en los colchones. Sin embargo, el placebo no mostró ningún efecto, ninguna diferencia. Ellos evaluaron la atención hospitalaria con exacerbaciones activas y también versus aquellas exacerbaciones por asma prescritas por prednisolona. Esos pacientes con esa exacerbación se puede observar el efecto del curso de la prednisolona en sus estudios. Esta es una figura que nos muestra el tiempo de la primera hospitalización o el departamento de urgencias debido a una exacerbación severa de asma. Se puede ver claramente una diferencia de tiempo entre el placebo y el activo. El activo fue reducido, o redujo el tiempo de hospitalización por casi un 50%. Entonces, aún con estudios recientes del Reino Unido, la prevención, las medidas preventivas deben ser importantes con la prevención, con una exacerbación de asma por el ácaro. Entonces, finalmente me gustaría introducirles y mostrarles un estudio también realizado por el Reino Unido. Ustedes ya lo habrán escuchado, pero es la prevención primaria con la inmunoterapia para el ácaro, nuevamente en niños de 5 a 6, infantes de 5 a 6 meses de edad. Ellos fueron divididos en 2 grupos, estos bebés. Unos fueron placebo y otros de inductores en casa, y se les obtuvo con consentimiento informado, se les hacía pruebas sanguíneas y esto arrojó por 1 mes las características de los pacientes, lo que mostraron. Ellos reclutaron 50 bebés para este estudio. Su punto principal era la sensibilización a cualquier alergeno común, incluyendo el ácaro para el polvo, o a los gatos, al perro, etc. Y también midieron esa sensibilización contra el ácaro del polvo de manera muy interesante por medio de una inmunoterapia oral contra el ácaro, y se pudo suprimir. Sin embargo, el ácaro contra el polvo, esto es interesante ver que no bajó tanto el nivel. También, secundariamente, preguntaron un punto de si se podía suprimir el eczema o incidente de, no se pudo encontrar ningún efecto en ningún cambio de las sibilancias o de las eczemas. Entonces, a través de mi charla el día de hoy, me gustaría concluir que los niveles de polución del ácaro de áreas interiores, es muy diferente en las áreas, entre las áreas y los países, y la condición del clima, de la temperatura, es crítica para ese tipo de niveles, para esos niveles, como ya lo hemos discutido. Y el estudio sistemático con metaanálisis
sin consideración es bastante inapropiado. La prevención puede ser posible de varias maneras, de varias formas. Sin embargo, es definitiva evidencia futura de tanto proveniente de Asia o de América Latina. Los altos niveles de esos estudios ya se han hecho en los Estados Unidos o en Europa, pero no tanto en Asia o en América Latina. Todavía faltan buscar estos niveles de alto, estas investigaciones de alto nivel. Esta es mi conclusión. Me gustaría hacerle un reconocimiento al doctor Hiroshi Yasuda y él ya es su estudio, él actualmente está trabajando en su estudio con alergias de ácaros del polvo y análisis en el Japón. Desafortunadamente el alergeno, los análisis de alergenos, estas investigaciones desaparecieron cuando se desapareció el doctor Yasuda, pero de hecho empezamos a impulsar muchos estudios traídos de Europa sobre la inmunoterapia de la investigación sobre ácaros en polvo y hemos iniciado en la inmunoterapia en los ácaros por polvo. Nos gustaría nuevamente activar a todos los alergólogos en el Japón que lo utilicen más, esta inmunoterapia para atacar estas alergias de polvo por ácaros por polvo. Y quisiera agradecerles por su atención en mi charla y también Mario ya lo ha mencionado varios congresos de alergia, del Congreso Mundial de Alergia, pero específicamente yo quisiera presentarles este Congreso de Alergia Mundial en el 2020. La Sociedad Japonesa de Alergias, ICACI, que se va en 1900, hace 30 años de intervalo, nos animamos a ser huéspedes, a hospedarlos e invitarlos en Kioto nuevamente en el 2020. Yo espero que aunque está un poco retirado de América Latina, de hecho yo llegué aquí casi 35 horas después en avión, me tardó, sé que es muy distante, pero como ustedes pueden ver acá, Kioto es un país y una ciudad tan linda, Japón, y es tan turística Kioto que realmente es bien linda para nosotros hospedarlos a ustedes, recibirlos, o por lo menos algunos de ustedes, y estamos esperando con mucho entusiasmo este evento. Muchas gracias por su atención. Gracias.